Shalom. Ahora vamos a dar lectura del Tanaj al capítulo número 2 del libro de Yoshua. Yoshua, el sucesor de Moshe Rabenu. Leemos. Envió Yoshua ben Nun desde Shittim 2 hombres espías secretamente diciendo: vayan, vean la tierra y Jericó. Entonces entraron en la casa de una mujer posadera llamada Rahab, y se acostaron allí, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que esta noche entraron acá unos hombres de los Bené Israel para espiar la tierra. Entonces envió el rey de Jericó decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que entraron en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer que había tomado a los 2 hombres y los había escondido respondió: verdad es que vinieron a mí aquellos hombres, mas yo no sabía de dónde eran. Y cuando iban a cerrar el portón, siendo ya oscuro, los hombres salieron. No sé a dónde se hayan ido los hombres. Persigan a prisa en pos de ellos, que los alcanzarán. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que tenía ordenados sobre el terrado. Entonces los hombres persiguieron en pos de ellos camino del Jardín hasta los vados, y el portón cerraron después que salieron los perseguidores tras ellos. Antes que ellos se hubieran acostado, ella subió a donde ellos estaban sobre el terrado y dijo a los hombres: yo sé que Adonai les ha dado esta tierra, que el pavor a ustedes ha caído sobre nosotros, y que han desmayado todos los habitantes del país a causa de ustedes. Porque hemos oído cómo Adonai secó las aguas del Yam Suf delante de ustedes, cuando ustedes salieron de Mitzrayim, y lo que hicieron a los 2 reyes de los Emorín que estaban en la otra parte del Jardín, a Sihón y a Og, a quienes ustedes mataron. Y cuando oímos, se nos derritió el corazón, y no ha quedado ya aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Adonai vuestro Elohim, Él solo es Elohim arriba en el cielo, y abajo sobre la tierra. Ahora lo ruego, júrenme por Adonai, que así como yo hice merced con ustedes, así también ustedes harán merced con la casa de mi padre, y me darán una señal segura. Y dejarán con vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, y a todo lo que es de ellos, librando nuestras vidas de la muerte. Entonces contestaron a ella los hombres: nuestra vida responderá de la vuestra para morir, si no denunciaren nuestro convenio, y cuando nos entregue Adonai la tierra, haremos contigo merced y verdad. Ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la pared del muro, y ella vivía en el muro. Entonces ella les dijo: vayan a la montaña, no sea que los encuentren los perseguidores, y se esconderán allí 3 días hasta que vuelvan los perseguidores, y después seguirán su camino. Y los hombres le contestaron: sin culpa estaremos nosotros de tu juramento que nos has juramentado. He aquí que cuando entremos en la tierra, atarás este cordón de hilo carmesí en la ventana, por donde nos hiciste descender, y a tu padre y a tu madre y a tus hermanos, y a toda la casa de tu padre reunirás contigo dentro de la casa. Y será que de todo el que saliere de la puerta de tu casa afuera, su sangre estará sobre su propia cabeza, y nosotros seremos inocentes. Pero de todo aquel que estuviera contigo dentro de la casa, su sangre recaerá sobre nuestras cabezas, si mano alguna lo tocare. Mas si divulgares este asunto nuestro, quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Entonces ella respondió: conforme a vuestras palabras así sea. Y los envió y se fueron, y ella ató el cordón de carmesí a la ventana. Ellos caminaron y fueron a la montaña, y estuvieron allí 3 días, hasta que hubiesen vuelto los perseguidores, y los buscaron los perseguidores en todo el camino, mas no los hallaron. Entonces se volvieron los 2 hombres, y bajando de la montaña pasaron el río, y vinieron a Yoshua ben Nun, y le refirieron todo lo que les había acaecido. Y dijeron a Yoshua: ha dado Adonai en nuestra mano toda esta tierra, porque ya todos los moradores de la tierra desmayan a causa de nosotros. Bien, el segundo capítulo de Yoshua, el sucesor de Moshe Rabenu. Bueno, vamos a ver cuál es la acción. Recuerda que en el primer capítulo se le había dicho a Yoshua que si éste tenía un comportamiento semejante al de Moshe, apegado a la Torá, y tener la convicción de Moshe, entonces tanto Hashem como el pueblo estarían secundando las acciones de Yoshua. Vamos a ver que Moshe
va a enviar espías, meraglim. Va a enviar espías, meraglim, cuando está a punto de entrar a la tierra de Canaán. Lo mismo vamos a ver en este capítulo, que es lo que va a hacer Joshua. Va a enviar meraglim, espías, para espiar la tierra. Vamos viendo cómo Joshua está imitando las acciones de su maestro. Lo va siguiendo. Esto es, por supuesto, muy importante, que un alumno vaya imitando las acciones de su maestro o el legado que le ha dejado, lo cual habla también de la continuidad en la misión, que la misión de Joshua era originalmente la misión de Moshe. Las cosas se van dando de la misma forma. Resulta que estos meraglim iban a llegar a una casa. En esta casa, la casa era de Rahab. Esta mujer, quien vivía en el muro. Quien vivía en el muro, pegado al muro, vivía esta mujer. Y bien, estos hombres que llegan a visitar a esta mujer le hace saber a los meraglim la información que conoce acerca de Akadosh Baruj Hu, de Hashem. Todo lo que Hashem ha hecho al pueblo de Israel, y todo ese es el temor que había en toda la ciudad. Toda la ciudad sufría de la información que se conocía de los milagros que Hashem había hecho con el pueblo de Israel. Entonces, esta mujer, conocedora de lo que significa que el pueblo de Israel esté viniendo hacia la ciudad de Jericó, ella, creyendo del poder de Hashem, pues lo está confesando con sus palabras, ayuda a los meraglim para escaparse cuando van a venir los maleantes. ¿Sí? Ata una cuerda en la ventana y lo saca por detrás del muro. Y de esta forma ella los va a salvar. Antes de esto, previamente, por causa de la conquista que estaría provocando el pueblo de Israel sobre la tierra de Jericó y la tierra de Canaán en general, esta mujer hace un pacto con el pueblo de Israel y de salvar a todos los que se encuentren dentro de su casa y de toda la destrucción que viene. Si el pueblo de Israel viniera, una señal de la protección que ella tendría es que aquí mismo habría un paño rojo, escarlata, carmesí. Y esta era la señal de que esta es la casa de la mujer que les había ayudado para crear la conquista del pueblo de Israel. Entonces, esto es el relato que nosotros tenemos. ¿Qué nosotros podemos retener de esta información importante? Joshua imita los actos de su maestro, Moshe Rabenu. Joshua ben Nun hace según la estrategia aprendida de su maestro, número 1. Número 2, Rahab cree en todo lo que hace Hashem dentro del pueblo de Israel. Ella cree y defiende, muy a pesar de su vida, defiende lo que está ocurriendo, lo que Hashem está haciendo con su pueblo. Entonces, ella obviamente no pertenece al pueblo de Israel. Sin embargo, cree en Hashem y hace porque se cumpla lo que Hashem ha prometido. Entonces vamos a ver que una mujer que no es del pueblo de Israel cree en Hashem.
De allí que la oportunidad de creer en Hashem, de ser sorprendido por todas sus maravillas y aceptar su voluntad para que ésta se haga en la tierra, le corresponde a todo hombre. Y pues ella no era hebrea, y sin embargo, ella estaba convencida de que era propio que Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel ocuparan esta tierra. Y ella estaba muy convencida de que esto tenía que ser así. Entonces, no solamente nosotros los hebreos creemos en Hashem, también otros, a través de lo que oyen de Akadosh Baruj Hu actuando con el pueblo de Israel, también otros creen y pueden aceptar la voluntad de Hashem en esta tierra. Hacer algo también porque la voluntad de Hashem se establezca en este mundo. De allí que si eso se espera, eso hacen las gentes de las naciones del mundo, pues espera que nosotros como hebreos, con mayor razón, la voluntad de Hashem se cumpla en esta tierra. Muy bien, nos vamos a ver para la próxima clase. Shalom.